Iniciar, hermano, le voy a invitar a que abra su Biblia en 2 de Pedro, capítulo 2. Ahí le encargo el que esté a su lado para que no se duerma. Si ve que como que se le cierran sus ojitos, no está orando, se está durmiendo, y dele por ahí un ligero golpecito para que despierte. Amén. 2 de Pedro 2:1, ¿lo tiene? Le voy a dar lectura y vamos a orar, hermano. Mire, en verdad, pídale a Dios que nos abra el corazón, el entendimiento, porque es a través del Señor. Amén. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Padre Santo, te damos gracias, mi Señor. Sabemos que en algunos países, Padre, no les permiten congregarse, no les permiten traer Biblia, y a nosotros, Señor, nos das la bendición de reunirnos varias veces a la semana, Señor, para poder escuchar, para poder aprender a través de tu palabra, Señor. Te damos las gracias, Padre. Señor, tu palabra nos advierte que en los últimos tiempos, Señor, vendrán falsos profetas, Señor, que van a introducir herejías en la iglesia, Señor, y muchos serán engañados, aún tus escogidos dice que podrían ser engañados. Padre Santo, no lo permitas, Padre. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser diligentes, Padre, a ser de esas vírgenes prudentes que están llenas de tu palabra, de tu Espíritu Santo, a estar meditando en tu palabra de día y de noche, Señor, a estar velando porque tú vienes pronto, mi Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre. Usa mi vida en esta mañana, Señor. Sé que yo solo soy una vasija de barro, Padre. El poder es tuyo, mi Señor Jesucristo. Dame de nuevo, Padre, dame gracia para enseñar a tu pueblo, para enseñarme a mí, y no seamos engañados, Señor. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Seguimos con nuestra doctrina, los falsos maestros y sus herejías. Muy importante este tema que estamos viendo, porque Cristo nos advirtió que ¿qué vienen? Falsos profetas. ¿A cuántos engañarán? A muchos. ¿A cuántos van a engañar? A muchos. Y hoy lo podemos ver que la mayoría de la iglesia que se llama cristiana está engañada. Ha permitido ya que se introduzcan muchísimas herejías dentro de la iglesia, y el principal responsable, que es el pastor, ni siquiera se da cuenta, porque el primer responsable, ¿quién es? El pastor. Es el primero que tiene que tener cuidado de sí mismo y de la doctrina, porque haciendo eso se salvan ustedes y me salvo yo. ¿Cuántos en amén? Ahora, nada más yo soy responsable. Dile a que está a tu lado, tú tienes que ser como los de Berea. Tienes que ver que lo que te están enseñando esté escrito en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver la herejía el día de hoy, otra herejía que está muy metida en las iglesias cristianas. Mateo 16:18. Y que no se dan cuenta que están interpretando mal la Biblia y que están haciendo a un lado el evangelio de Cristo. Mateo 16:18 al 19. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra, ¿qué dice? ¿Cuál es la herejía, hermano, que ya se introdujo en las iglesias? La falsa doctrina de atar y desatar. ¿Por qué decimos falsa doctrina? Porque sí hay una doctrina que es correcta de atar y desatar. ¿Cuántos en amén? No se me quede viendo así. Sí hay una doctrina que es correcta, que se debe de atar y de desatar. Ahorita lo vamos a explicar. Pero la falsa doctrina que se introdujo, ¿cuál es? La de atar demonios y desatar bendiciones. ¿Cuántos en amén? Se está enseñando que el cristiano tiene un poder para poder atar a demonios, que ellos le llaman demonios de pecado. Por ejemplo, si alguna persona vive en adulterio, ciertas personas tienen el poder
de atarle el demonio de adulterio y esa persona, ¿qué podría hacer ya? Dejar de adulterar. ¿Usted cree eso, mi hermano? ¿Cómo es libre la persona? ¿Cómo puede ser libre una persona? A través de la palabra. Conoceréis la verdad y la verdad os hará, ¿qué? Libres, ¿sí? Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Dónde está el poder de Dios, hermano? En el evangelio, en la palabra, en predicar a Cristo como Señor, como Salvador, como quien murió por nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Esas doctrinas, hermano, están quitando ya la predicación del evangelio. Ahora resulta que ya no es a través de Cristo, ahora resulta que es a través de una oración. Yo recuerdo que conmigo venía mucha gente y me decía, hermano, usted que está más cerca de Dios, ore por mí, sáqueme el demonio de lujuria, sáqueme el demonio. Le digo, no es un demonio, es tu pecado y necesitas arrepentirte y necesitas volverte a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque se imagina qué fácil fuera que yo orara y los atara a todos sus demonios y todos ya felices y contentos. No, dile a que está a tu lado, es necesario que te arrepientas. Cuando Cristo inició a predicar el evangelio, dijo, arrepentíos y creed en el evangelio porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Juan el Bautista empezó a predicar, arrepentíos y creer en el que viene tras mí, que es más poderoso que yo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay que arrepentirse. Dile a que está a tu lado, si estás pecando, si estás robando, si eres un mentiroso, si eres un adúltero, si eres un fornicario, arrepiéntete, porque Dios ha establecido un día donde nos va a juzgar. ¿Cuántos dicen amén? No estés esperando algo mágico, no estés esperando que venga un ángel y te ponga la mano y te libere. No, tú eres responsable de la vida que estás llevando y Dios te manda que te arrepientas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Nadie dice amén? Y vamos a enseñar qué es atar y desatar. ¿Qué se imagina usted que sea atar y desatar? ¿Qué se imagina usted que es? ¿Nadie, hermano? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Vamos a verlo. Mire, con calmita, ¿verdad? Vamos a Lucas 10:17. Nada que ver con eso de atar demonios. Hay pastores que se van a una ciudad y dicen, aquí está el demonio de los que venden droga, lo vamos a atar. ¿Usted cree que con eso ya no van a vender droga? Venden más, hermano. ¿Qué dijo Cristo de la maldad? ¿Que va a disminuir? ¿Cómo sacas a alguien del cautiverio de Satanás? Predicándole el evangelio, mi hermano. Lucas 10:17, ¿lo tiene? Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios, ¿qué decían estos hombres? ¿Qué será que se les sujetaban? Que los obedecían. ¿Por qué los obedecían? Porque iban en la autoridad de Jesucristo. Pero vamos a ver que no les decían, demonio de tal cosa, te amarro. No, los expulsaban de las personas, hermano. Usted no va a ver en la Biblia ni un solo ejemplo de alguien que atara a un demonio. Ningún solo ejemplo, pero sí va a haber ejemplos de que Cristo y sus apóstoles iban y echaban fuera a los demonios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, esa gente que era liberada de los demonios, ¿ya era verdaderamente libre? No, mi hermano, no. Decía Cristo que si esa casa quedaba vacía, venían 7 peores y su estado de esa persona venía a ser peor. Por eso él dice, si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. ¿Cuántos en amén? Entonces, ¿quién es el que nos liberta? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ver qué otra cita usan ellos. Mateo 12:22. Y aquí dicen que hay que atar al hombre fuerte. Pero no saben qué es ahí, qué significa atar. Mateo 12:22. Si lo tienen, me dicen amén. Dice, entonces fue traído a él, a Cristo, ¿qué le fue traído? Un endemoniado. ¿Cómo se manifestaba? Ciego y mudo. Y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían,
Este no echa fuera los demonios, sino ¿por quién? Por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo, ¿qué le pasa? Es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, ¿qué está haciendo Satanás? Está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? ¿Quién es ese hombre fuerte, mi hermano? Diga, Satanás. Dice, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le, ¿qué dice? ¿Qué tuvo que hacer Jesucristo primero? Atar a Satanás, ¿verdad? Ahorita voy a explicar cómo es que lo ató. Y entonces, ¿qué dice? Podrá saquear su casa. Vamos a ver qué es que el Señor ató a Satanás. Vaya usted a Lucas 11. Lucas 11. ¿Usted qué se imagina cómo lo ató? ¿Cuántos han leído a qué vino Jesucristo? A destruir ¿qué? Las obras del diablo. ¿Sí sabe usted que a través de su muerte Él destruyó al diablo? ¿Sí lo sabía usted o no? ¿Sí sabe usted que a través de su sacrificio nosotros ya fuimos liberados del poder de Satanás? ¿Sí lo ha leído usted? ¿Sí sabe usted que a través de Cristo hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de Cristo? ¿Quién lo hizo? Jesucristo. ¿Dónde lo hizo? En la cruz. Por eso aquí vamos a leer este pasaje y vamos a ver qué es, cómo lo ató. Lucas 11, ¿lo tiene? Y vamos a leer desde el 21. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está todo lo que posee. Pero cuando viene otro, ¿qué dice? Más fuerte que él. A ver, ¿quién es más fuerte que Satanás? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice? A ver, ¿qué entonces qué es atar aquí? Y le venció. Y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. A ver, ¿cuántos entendieron ahí? ¿Qué hizo Cristo en la cruz con Satanás? Lo venció. Le quitó toda autoridad sobre aquellos que habían de creer en él. A ver, ¿qué le quitó Cristo a Satanás? ¿Qué autoridad tiene ya Satanás sobre tu vida? Ninguna. Yo ya no sirvo al pecado, Él ya no gobierna mi vida, mi Señor es Jesucristo y yo sirvo a la justicia. ¿Conocen amén? Y eso solo lo puede decir un verdadero creyente. Si el que está a tu lado no es verdadero creyente, él no lo puede decir. Él sigue siendo esclavo del pecado. Él sigue siendo hijo del diablo, él sigue haciendo la voluntad de su padre el diablo, él es un hijo de desobediencia y por tanto es un hijo de ira. Pero los verdaderos creyentes, nuestro Padre es Dios. Hemos pasado de la esclavitud del pecado a la libertad gloriosa en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque Él ya lo venció. Si usted va a la primera de Juan 5:19, dice que el mundo entero, mi hermano, el mundo entero está bajo Satanás. Vamos a leerlo y voy a ver si vamos a explicarlo. 5:19, primera de Juan. A ver, ¿qué sabe un verdadero creyente? ¿Qué sabe? Sabemos que somos de Dios. ¿Cuántos tienen esa seguridad ya en su vida, mi hermano? ¿Tú sabes que realmente eres de Dios? ¿Que eres hijo de Dios? ¿Qué te da testimonio que eres hijo de Dios? El Espíritu Santo. Mi nueva vida, mi nueva naturaleza. Yo les he enseñado aquí, tú tienes que voltear atrás. Yo, por ejemplo, puedo ver al Vicente viejo, yo lo puedo ver. Aquel Vicente que estaba muerto, que estaba ciego, que tenía odio en su corazón, que no amaba a nadie, que era egoísta, que era orgulloso, soberbio. Y puedo ver a un nuevo Vicente por la gracia de Dios, que Dios ha transformado. ¿Cuántos de ustedes pueden ver a su viejo hombre atrás?
Y no es que seamos perfectos, hermano, pero no somos la misma persona que éramos antes de conocer a Cristo. No somos la misma persona. Ya Cristo nos hizo nuevas criaturas. ¿Cuántos dicen amén? Y si alguien sigue siendo la misma persona, no es de Dios, hermano, no es de Dios. Dice ahí, sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero, a ver, ¿cuántos, hermano? ¿Cuántos? ¿Se imagina usted cuántos? El mundo entero está bajo ¿quién? No importa qué religión profese, católica, testigos, mormones, musulmanes, budistas, todo el mundo bajo ¿quién está? Bajo el maligno. ¿Qué quiere decir que están bajo el maligno, mi hermano? Que están bajo el poder de Satanás. ¿Cómo los tiene Satanás a todo el mundo? Dice la Escritura. Cegados. Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos para que el evangelio de Cristo no les resplandezca. Les puedes hablar de Cristo, pueden leer la Biblia y no pueden ver al Dios verdadero, al Dios vivo, al Dios santo, al Dios justo, al Dios soberano. No lo conocen. Porque ¿cómo están? Cegados, hermano, cegados. Por eso nosotros sabemos que somos de Dios, porque nosotros conocemos al Dios verdadero a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es la imagen del Dios invisible, Él es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cómo está el mundo? Cegado. En otro pasaje dice que Satanás engaña al mundo entero, Apocalipsis 12:9. Apocalipsis 12:9. Y como decía nuestro hermano Rodolfo, ¿qué puede haber peor cosa, hermano, que estar en una doctrina, en una iglesia de falsa doctrina? ¿Qué puede haber peor cosa? Porque ¿cuántos saben que mucha gente está en iglesias de falsa doctrina? ¿Qué puede ser peor que eso? Estar aquí, en una iglesia de sana doctrina, y aún así estar engañado, hermano. Eso sí ya no tiene perdón. ¿Cuántos dicen amén? Dile a que está a tu lado, nosotros no tenemos excusa porque se nos está predicando la palabra de Dios. Si tú te llegas a perder porque no quieres dejar tu pecado, sigues adulterando, fornicando, robando, el juicio sobre ti va a ser más duro que aquellos que no oyeron la palabra de Dios. ¿Cuántos han leído eso? Va a ser más duro. Al que más se le da, más se le demanda. A ti ya se te ha enseñado que los rateros, los fornicarios, los adúlteros, los borrachos, los mentirosos no heredarán el reino de Dios. No tienes excusa de que no sabías, que no se te dijo, y nuevas son las misericordias de Dios cada día. Hoy te puedes arrepentir de verdad. ¿Cuántos dicen amén? Y todo aquel que ame este mundo, que ame su dinero, que ame más su trabajo, a su esposo que a Jesucristo, no es digno del Señor. Amén. Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama, ¿cómo se llama? Diablo y Satanás, el cual, ¿qué hace? Engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Cómo tiene Satanás a todo el mundo, hermano? Pero ¿te imaginas a alguien que escucha la palabra, que tiene la bendición de tener una Biblia y que aún siga engañado, mi hermano? Eso sí ya es imperdonable. Dile a que está a tu lado, Cristo nos ha dado su verdad, su palabra, y esa verdad nos hace libres. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a ver otro pasaje, Efesios 2:1. Estamos viendo cómo Satanás tiene poder sobre aquellos que no conocen a Cristo. Él opera en los hijos de desobediencia, mi hermano. La gente no sabe, pero es esclava del pecado porque es esclava de Satanás. Su señor es Satanás. La gente piensa que vive para sí misma. ¿A quién está sirviendo la gente? A Satanás, hermano, es increíble. Efesios 2:1. Y Él, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Os dio vida a vosotros cuando estábamos, ¿cómo estábamos? Muertos en vuestros pecados y delitos, en los cuales anduviste. Dile que está a tu lado, yo anduve en otro tiempo, ¿verdad que sí anduvimos? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿De quién está hablando ahí, hermano?
De Satanás. El espíritu, ¿qué hace Satanás? Que ahora opera en los hijos de desobediencia. Fíjese nada más lo delicado de ser un desobediente. Es evidencia de que ¿quién es mi padre? Satanás, hermanos. Si alguien está en una completa desobediencia, su padre, ¿quién es? Satanás. Entre los cuales también todos nosotros, ¿cuántos? Y si hay alguien que dice, pero yo no era tan pecador, ¿verdad que no? Es mentiroso, ¿verdad que sí? ¿Cuántos? Todos nosotros, ¿qué hacíamos? Vivimos en otro tiempo. ¿En qué vivíamos, hermano? En los deseos de nuestra carne. ¿Qué hacíamos? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de Dios. ¿Qué éramos, hermano? Éramos hijos de ira. ¿Qué iba a venir sobre nuestra vida si no nos arrepentíamos? La ira de Dios, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, ¿qué hizo Dios, hermano? Nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde nos rescató nuestro Señor Jesucristo, mi hermano? Digan, en la cruz, a través de su muerte. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a verlo, mire, en Hebreos 2:14. Hebreos 2:14. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermano? Así que, por cuanto los hijos participaron de ¿qué? Carne y sangre, Él, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué tuvo que hacer, hermano? También participó de lo mismo. ¿Qué quiere decir, hermano? Que Jesucristo, siendo Dios, ¿qué tuvo que hacer, hermano? Se tuvo que hacer hombre, mi hermano. Se tuvo que encarnar. Y siendo el Dios de toda gloria, vino a vivir como uno de nosotros esta tierra. ¿Cuántos entienden eso? Esto es algo tremendo, ¿no? Es un misterio grande que el Dios que es espíritu, que habita en una luz inaccesible, se hizo ¿qué? Carne y sangre. Él también participó de lo mismo. ¿Para qué tuvo que hacerse hombre, mi hermano? Para destruir por medio de ¿qué? ¿Por qué tenía que morir nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos han entendido por qué Cristo tuvo que morir? Porque hay gente que todavía no lo entiende. Hay gente que dice, se me hace injusto que Cristo muriese en esa cruz. Si Cristo no muere en la cruz, nosotros no podíamos ser perdonados. Porque la paga del pecado, ¿cuál es? Sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Dios no nos podía perdonar nada más así, te perdono. Alguien tenía que pagar nuestros pecados. ¿Quién lo hizo? Jesucristo. Él va a la cruz, Él sufre mi castigo, sufre mis dolores, lleva mis pecados en la cruz y yo soy perdonado a causa de su sacrificio. Y ahí me liberta del poder de Satanás. Ahí vence a Satanás, que tenía mi alma en sus manos, que me llevaba directito al infierno, y Cristo me liberta y me pasa de las tinieblas al reino de Jesucristo. Y ahí le venció. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la victoria de Cristo? Porque en Cristo somos más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Dice ahí, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Esto es a quién, hermano? Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos ¿a qué? A servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de ¿qué, mi hermano? ¿Quién es la descendencia de Abraham, hermano? Todos los creyentes, hermano. Al igual que Abraham, por la fe hemos sido justificados. Por lo cual debía de ser en todo semejante ¿a quién, hermano? A sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué, mi hermano? Para expiar los pecados del pueblo. Romanos 5:8. ¿Cuántos dan gracias a Dios porque hoy tienen una relación con Dios, hermano? ¿Cómo crees que ahora puedes tener una comunión con el Señor si éramos enemigos de Dios?
¿Cuántos saben que éramos enemigos de Dios? ¿Cómo te veía Dios todos los días antes de que fueras cristiano? Como enemigo. Y Él estaba airado contigo todos los días. Y nada más porque ya nos había apartado, no nos consumió. Pero todos los días violábamos sus mandamientos. Pero ¿qué dice aquí Romanos 5:8, mi hermano? Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Dios te ama, dile al que está a tu lado, Dios te ama. ¿Cómo mostró su amor? Que aún siendo, ¿qué dice? Cristo murió por nosotros. ¿Qué éramos, hermano? ¿Y qué hizo Cristo? Murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos. ¿De qué somos salvos, hermano? De la ira de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. ¿Por qué fuimos reconciliados? Por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, ¿por qué fuimos reconciliados? Por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 2:13. En la cruz, Cristo triunfa sobre Satanás. Ahí anula el acta de decretos que estaba en nuestra contra. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Que ya no hay un acta que nos acuse, que ya no hay pecados que nos acusen. Colosenses 2:13, ¿lo tiene? Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio. ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo crees que haya estado nuestra acta de decretos ahí, hermano? ¿Te imaginas cuántas páginas y páginas estaban ya apuntadas de Vicente? Hizo esto tal día, hizo esto tal día, hizo esto. ¿Y qué hizo Cristo en la cruz? La anuló. Borró todos mis pecados y jamás se acordará de ellos. ¿Qué poder tiene el diablo a la hora de acusarme? Si Él ya me justificó, ¿quién me puede condenar? Si Cristo es mi Señor, ¿qué autoridad tiene Satanás sobre mi vida? Ninguna. Y ahí lo vence y lo exhibe públicamente. Dice en el 15, y despojando a los principados y a las potestades, ¿qué hizo Cristo? Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por la victoria de Cristo en la cruz, hermano? Porque a través de esa victoria nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Colosenses 1:13. Colosenses 1:13, ¿lo tiene? El cual nos ha librado. A ver, ¿qué ha hecho nuestro Señor? Nos ha librado. ¿De dónde nos libró? Del poder de Satanás. ¿Y a dónde nos trasladó? Hermano, mira, yo sé que todos estamos batallando con algunas áreas de nuestra vida. ¿Cuántos saben que todos estamos batallando en algunas áreas? Pero no tenemos excusa. No nos podemos excusar. No podemos decir, es que el diablo, es que no. Tú amas tu pecado, te causa un deleite y tú no lo quieres dejar. Pero te digo una cosa, ya tienes poder para dejar tu pecado. Ya Cristo te dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No tenemos excusa. Entonces, amén. Tú ya tienes autoridad sobre el pecado. El pecado ya no es tu señor. El pecado ya no se puede enseñorear de ti. Tú se lo permites, yo se lo permito porque nos causa un cierto placer a la carne. Pero ¿qué dice la Escritura? Hagan morir el pecado en vosotros, lo terrenal. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dile a que está a tu lado, es tu responsabilidad que tú mates a tu pecado. Ya Cristo te dio, Él ya murió por ti, ya te dio el Espíritu Santo, ya te dio su palabra, ya te dio la reconciliación con Dios. Ahora tienes a Dios de tu lado, puedes venir, velar, orar para que no entres en tentación. En la mañana orábamos y algo que decían, no me acuerdo qué hermano decía, que los que están pecando, hermano, es porque no están velando.
No están orando, mi hermano. ¿Qué le pasó a los apóstoles? Les dijo Cristo, velad y orar para que no entréis en tentación. ¿Qué hacían los apóstoles? Estaban dormidos. En la mañana las oraciones eran: somos perezosos, somos flojos, no leemos, no oramos. Hermano, es una responsabilidad de nosotros que nos esforcemos y seamos valientes. Es una responsabilidad que tenemos. Todo cristiano tiene que disciplinarse. Dile a que está a tu lado, todo cristiano tiene que ser una persona disciplinada. Así como tienes un horario para levantarte, para comer, para trabajar, para hacer tus actividades, tienes que tener un horario para estar con Dios. No puedes tener excusa de que no me alcanzó el tiempo. Hermano, tú tienes tiempo para dormir, para comer, para trabajar, y no tienes tiempo para lo más importante, que es la comunión con tu Señor. Sí, discúlpame, pero todo verdadero cristiano tiene que disciplinarse. Tiene que tener un tiempo de oración, tiene que tener un tiempo de lectura, tiene que congregarse, porque ese es otro mal de la iglesia cristiana. Eso es algo que, hermano, yo conozco gente de hace 10 años, hermano, y jamás se ha afirmado estar en una iglesia, jamás. Van de iglesia en iglesia, se dan vacaciones 2 años, se dejan de congregar, se vuelven a congregar, luego pasan otros 3 meses y se dejan de congregar, y así están. Es una indisciplina tremenda. Ahora, ¿qué pasa en la vida de toda esa gente que no se disciplina? ¿Cómo crees que está su matrimonio? ¿Cómo crees que está su vida espiritual de esa persona? ¿Cómo crees que están esas mujeres que no viven en esa comunión? Amargura, tristeza, depresión. Los maridos no pueden con su carácter, con su mal carácter, enojones, respondones, porque no pasan tiempo con el Señor. Separados de mí, dijo Cristo. Y puedes estar llorando y diciendo: ay, no sé, ese carácter tan feo. Humíllate delante del Señor y el Señor te lo quita. Pero diario, dile a que está a tu lado, la palabra dice: meditarás en mi palabra día y noche, día y noche. Orar sin cesar, orar sin cesar. ¿Nadie dice amén, hermano? No me vaya a golpear, ¿eh? Dile que está a tu lado, esto es para nuestro bien. ¿Cuántos dicen amén? Marcos 1:21. Mire, ayer muchos vieron el partido del América, estoy seguro de eso. ¿Cuántas horas cree que estuvo ahí en la televisión? Si se puso a ver desde antes que empezara, como 3 horas, ¿no? Y pregúntele si usted tiene a un lado ahí uno de esos, cuánto tiempo leyó y cuánto tiempo oró. Y va a decir: es que era noche, hermano, acabó bien noche el partido. Y les da risa, hermano, pero usted va a pagar las consecuencias, no yo. ¿Quién va a pagar las consecuencias? Marcos 1:21, ¿lo tiene? Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en una sinagoga, ¿qué hacía? Enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu, ¿qué? Inmundo, que dio voces diciendo: ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para qué? Para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciéndote: te ato. Lo ató. ¿Qué hizo? Lo sacó fuera. Lo sacó de la persona, mi hermano. Y él le dijo a sus apóstoles: les doy autoridad para que aten demonios, para que echen fuera demonios. A ver, ¿qué hacían los apóstoles? A ver, dígame usted un ejemplo de un apóstol que echó fuera un demonio. ¿Se acuerda usted de Pablo cuando una mujer que tenía espíritu de adivinación iba tras él gritando: estos son siervos de Dios, y les vienen predicando? ¿Se acuerda usted? ¿Qué hizo Pablo? Se volteó y le dijo: te ato, sal fuera. ¿Qué hacían los apóstoles? Echaban fuera a los demonios, no los ataban. No como ahorita esos falsos maestros que atan un montón de demonios, atan un montón de pecados. Eso es falso, mi hermano. Eso es falso. ¿Cuántos dicen amén?
Hermano, hay que predicar el evangelio. No hay que andar con tonterías de andando atando y desatando. Por ejemplo, ¿usted cree que yo puedo desatar bendición y decir, desato bendición sobre ustedes? Ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Ahora, ¿quieres prosperidad en tu vida en general? Busca el reino de Dios y su justicia primero. ¿Y todo qué? Es añadido. ¿Quieres que prosperar en tu negocio? Pídele sabiduría a Dios para saber administrar tus bienes, porque no sabemos administrar nuestros bienes. Tienes que pedirle sabiduría a Dios para todo y entonces todo te irá bien. ¿Cuántos dicen amén? No es a través de una oración mágica, eso no existe. Entonces, mire, vaya usted, hermano, a Marcos 9:25. Y vamos a ver aquí la oración de Cristo. Y ahorita ya les voy a explicar lo que es realmente atar y desatar, hermano. ¿Lo tiene Marcos 9:25? Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpeaba, ¿qué hizo? Reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él. A ver, ¿qué hizo Cristo? Sacó al demonio, ¿verdad? ¿Y qué más le dijo? Y no entres más en él. Hay iglesias, hermano, que hasta tienen ministerio de liberación. Yo no sé si usted venga de alguna iglesia de esas. Tienen su ministerio de liberación, tienen gente supuestamente especial, que es especial para echar fuera demonios. Yo vengo de esas iglesias. Y estaban más endemoniados los que liberaban que a los que liberaban. Pero mire, Cristo aquí echó fuera al demonio, ¿y qué le dijo al demonio? No entres en él. ¿Qué pasa si alguien hace exorcismo y saca al demonio y no le predica el evangelio? ¿Qué pasa con esa persona? Su estado va a ser peor. Y lo vamos a ver, hermano, porque muchos no lo saben. Mire, Lucas 11:24. Por eso es muy importante que no cambiemos el evangelio por recetas mágicas, hermano. Cosas que no son el evangelio. Lucas 11:24. ¿Lo tiene? Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. ¿Qué anda buscando? Reposo. Y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega a esa casa donde fue sacado, ¿cómo la halla, hermano? Barrida y adornada. Entonces va y toma a otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Usted cree que el evangelio se trata de echar fuera demonios? El evangelio se trata de predicar a Cristo como Señor y como Salvador. Él es el que te hace libre. Él es el que te perdona tus pecados. Él es el que te traslada de las tinieblas ¿a dónde? A su luz admirable. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, mire, aquí dice, 2 de Timoteo 2:24. 2 de Timoteo 2:24. ¿Qué hay que hacer, hermano, con esa gente que no conoce la verdad? ¿Qué hay que hacer? Mire, 2 de Timoteo 2:24. Aquí está hablando de cómo debemos de predicar el evangelio. 2 de Timoteo 2:24. Porque el siervo del Señor no debe de ser, ¿qué, mi hermano? Tú no debes de predicar para pelearte con la persona, para mostrarle que tú sabes más y que tú estás en la verdad. Tú no debes de predicar con esa conducta, sino cómo tienes que ser, hermano. Amable para con todos. Ponga atención. Apto para enseñar. Tú tienes que conocer la palabra si quieres enseñarla. ¿Cuántos dicen amén? Sufrido. Que con mansedumbre, a ver, ¿cómo? Con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. ¿Para qué, mi hermano? Para conocer la verdad. Todo aquel que no conoce la verdad, hermano, es cautivo del diablo. Ya lo vimos, está bajo Satanás, está bajo el engaño del diablo. Dice ahí, para que se arrepientan, para conocer ¿qué? La verdad. Y escapen ¿de dónde, mi hermano? Del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad
de Él. A ver, ¿cuántos se entendieron? Si alguna persona no conoce la palabra de Dios, no conoce el evangelio, ¿cómo está? Cautivo, es esclavo de Satanás. Y puede congregarse, ¿eh? Puede estar en una iglesia hasta cristiana y ser un esclavo del diablo. ¿Qué no conoce? La verdad. Pero si conoce la verdad, ¿qué va a hacer? ¿Qué le dijo Cristo a Pablo? Hechos 26:14. Cuando alcanza Cristo a Pablo, ¿cuál es la comisión que le da, mi hermano? Ve y saca a los demonios, les dijo. ¿Qué? Predica mi evangelio. Hechos 26:14. Si tú tienes familiares que son borrachos, adúlteros, ¿los vas a llevar que oren por ellos? ¿Para que ya dejen de ser borrachos? ¿Qué tienes que hacer? Predícales el evangelio. Hay gente que me los trae a mí. Usted que está más poderoso, hermano, aquí se lo traigo. Predícale el evangelio. El evangelio lo hace libre. ¿Cuántos dicen amén? Hechos 26:14, ¿lo tiene? Y habiendo caído todos nosotros en tierra, está hablando Pablo, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte, ¿qué, mi hermano? Por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora, ¿qué dice Dios? Te envío, para que abra sus ojos. A ver, ¿a qué fue enviado Pablo? Abrir los ojos, hermano, porque ¿qué dijimos? Que cómo está el mundo cegado, para que se conviertan. ¿De dónde, hermano? ¿Dónde está la gente que no se conoce a Cristo? En las tinieblas. Que se conviertan de las tinieblas, ¿a dónde, mi hermano? A la luz. Y se conviertan, ¿de dónde? Del poder de Satanás, ¿a dónde, mi hermano? A Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dice Cristo, que reciben perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, ¿a cuántos ya les quedó claro cómo se liberta una persona? El evangelio. Y si aquí hay gente que no ha sido libre, hermano, no es por causa de que no se le haya predicado el evangelio. Ya es causa de su corazón endurecido, que por más que se le predica, endurece su corazón. Es una mala tierra. Es una tierra que oye la palabra y no la entiende. Es una tierra que está más preocupada por las riquezas de allá afuera y los afanes que por la vida espiritual. Y no puede dar, ¿qué? Fruto. Pero las buenas tierras, oímos la palabra, la entendemos y damos fruto. ¿Cuántos dicen amén? Ahora sí, Mateo 18:15. Mateo 18:15. Vamos a explicar a qué se refiere que nosotros podemos atar y desatar. Mateo 18:15. ¿Ya lo tiene? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿qué tienes que hacer, hermano, si tú ves a un hermano que anda en pecado o ha pecado contra ti? Ve y repréndele. ¿Cómo, mi hermano? Estando tú y él solos. Si te oyere, ¿qué pasa, mi hermano? A ver, ¿qué será ahí atar y desatar? ¿Qué crees que es? ¿Habla de perdonar o de no perdonar? ¿Habla de admitir o habla de expulsar? Ahorita lo voy a explicar más claro. Miren, la iglesia tiene autoridad para poder admitir a alguien a la congregación o no permitirlo. Tenemos esa autoridad y toda la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? No nada más el pastor, toda la iglesia. Si aquí llega alguien y nos damos todos cuenta que está en pecado y vamos a hablar con él y él no se quiere arrepentir de su pecado, ¿qué autoridad tenemos en esta iglesia? De no admitirlo en la congregación, sacarlo fuera de la comunión. ¿Cuántos dicen amén? Pero si esa persona se arrepiente y viene y pide perdón y muestra frutos de arrepentimiento, ¿qué podemos hacer? Desatarlo, permitir que se vuelva a congregar. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra
que Cristo le dijo a sus apóstoles: reciban el Espíritu Santo. Y a quienes ustedes les perdonen sus pecados, ¿qué dice? Serán perdonados. Y a quienes ustedes no se los perdonen, ¿qué dice? ¿A qué se refirió Cristo ahí? A que nosotros podemos decirle a una persona: te absuelvo de tus pecados, así. De que nosotros tenemos autoridad para perdonar a alguien o no perdonarlo. ¿Cómo? Si esa persona no muestra frutos de arrepentimiento, no lo vamos a perdonar, no lo vamos a admitir dentro de la iglesia. Lo vamos a expulsar de la iglesia. ¿Nadie dice amén? Ya me está viendo como espantado usted. Dile a que está a tu lado: por eso tienes que andar en una vida santa, correcta. Si a ti te cachan diciendo groserías a un hermano, y ese hermano te dice: hermano, eso no está bien, porque dice la palabra que de nuestra boca no salgan palabras corrompidas. ¿Qué tiene que hacer ese hermano si le llaman la atención? Es que no se puede, hermano, no se puede, pues es que no. Tiene que arrepentirse y tiene que corregir y pedir perdón. ¿Y qué hace el otro hermano? Lo acepta en la comunión. Pero si ese hermano no quiere dejar su pecado, ¿qué dice la palabra? Que con él ni coma. ¿Sí lo ha leído? Si alguien se dice hermano y tú te das cuenta que es un adúltero, fornicario, ratero, mentiroso, con él ni comas, dice la Escritura. Lo dice la palabra de Dios, hermano. Mira, hermano, tú y yo somos responsables de guardar la santidad en este lugar. Tú y yo, no nada más yo. Si tú te das cuenta de uno de aquí de la iglesia que está en pecado, hermano, ve y habla con él. Y si te escucha, has ganado a tu hermano, si se arrepiente. Y si no, fíjate lo que dice que tenemos que hacer. Mira, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿qué tenemos que hacer? Ve y repréndele estando quién y quién. No vengas luego con el pastor. Tienes que ir tú con él y hablar con él. Amén. Si te oye, has ganado ¿qué? A tu hermano. Sigue siendo tu hermano y sigue habiendo una comunión unos con otros. Mas si no te oyere, porque va a haber gente, hermano, rebelde, que no te vas a querer escuchar, toma aún contigo, ¿qué tienes que hacer? A ver, ¿cuántos están entendiendo? Tú vas con esa persona, tú ya te diste cuenta que anda en pecado, vas a hablar con él. No te hace caso porque hasta te va a decir: ¿y tú quién eres? Tú no eres el pastor. Ya ve que hay de todo, ¿no? Entonces agarras y vas y le hablas a otros dos hermanos. Y vas con esos dos hermanos y vuelves a hablar con él. ¿Sí les queda claro ahí? Bueno, dice ahí: para que en boca de 2 o 3 testigos, ¿qué dice? Conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, entonces ¿qué tenemos que hacer? Dilo a la iglesia. Ahora ya se le va a decir a toda la iglesia. Y si no oyere a toda la iglesia, ¿cómo lo vamos a tener a esa persona? ¿Qué le vamos a decir a esa persona? Tú no eres cristiano. Tú no tienes parte con nosotros. No te podemos admitir en esta congregación. Y lo estamos atando. ¿Cuántos están entendiendo? Lo estamos atando, le estamos prohibiendo. Atar es prohibir. Entonces le estamos prohibiendo que se congregue con nosotros. Ahora, esa persona puede muy orgullosa decir: pues me voy a otra iglesia. Dice que si no acepta la disciplina de Dios, no es hijo de Dios, es un bastardo. ¿Nadie dice amén? Si tú vienes de una iglesia donde te disciplinaron y se te hizo fácil venirte para acá, tú no eres hijo de Dios, eres un bastardo. Tú tienes que, de la iglesia donde te disciplinaron, tienes que ir y corregir tu vida, pedir perdón y que te vuelvan a aceptar en la comunión con los hermanos. Y si después te quieres ir de ahí, tienes que salir bien. ¿Nadie dice amén, hermanos? Sí, porque mira, es bien fácil. ¿Estás mal en una iglesia? Pues me voy a otra. Tú no eres hijo, eres un bastardo. Porque los hijos aceptan la disciplina de Dios. ¿Nadie dice amén? ¿Sí está viendo que es bien delicado esto, mi hermano? Y por eso dice ahí, mire, termina diciendo: de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra, ¿qué dice? Será atado en los cielos. Y todo lo que desatéis en la tierra, ¿qué dice? Y está hablando en el contexto de ¿qué, mi hermano? De prohibir o permitir, de admitir o correr. ¿Cuántos dicen amén?
Eso es atar y desatar, hermano. No es atar demonios. Es usar la autoridad que Dios nos ha dado para poder permitir a la gente que pueda estar aquí con nosotros o no pueda estar. ¿Se acuerda usted de un caso de un hombre llamado Simón, que supuestamente creyó al evangelio? ¿Se acuerda usted? Y hasta se bautizó. Y después, hermano, mostró que no era hijo de Dios. ¿Qué cree que le dijo el apóstol Pablo? Mire, vamos a verlo, Hechos 8. ¿Qué palabras cree que le dijo el apóstol Pedro? Tú no tienes parte. Mire, Hechos, voy a dar el texto para no leerlo todo. ¿Sí han leído esta historia, no? Era un mago que todos lo veían como a un dios. Supuestamente cree, se bautiza, pero ¿qué quiso hacer después, hermano? Quiso comprar el don del Espíritu Santo, ¿con qué? Con dinero, ¿verdad? Así como esos que pactan con Dios. Pobre gente, no sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Desde el 20, mire. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene ¿con qué? Con dinero. Vea lo que le dice: no tienes tú parte ni suerte en este asunto. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Lo estaba atando. Tú no puedes congregarte con nosotros, porque tú no has nacido de nuevo. Tu corazón, vean lo que le dice, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Mira, hermano, nosotros vamos a disciplinar, pero también vamos a restaurar. O sea, cuando haya que correr a un hermano, lo vamos a hacer. Pero si él viene y habla con la congregación y se arrepiente y pide perdón y hay fruto en su vida de arrepentimiento, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a aceptar, lo vamos a desatar. ¿Cuántos entendieron ahí? ¿Sí? ¿Sí está quedando claro? Entonces, nosotros tenemos autoridad para atar o qué, o desatar. Mire, le voy a dar un ejemplo aquí en la Biblia, 1 Corintios 5. Nada que ver con atar demonios, ¿verdad? 1 Corintios 5. ¿Lo tiene? De cierto se oye que hay entre vosotros, ¿qué habría en la iglesia de Corintio? Fornicación. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su. A ver, ¿qué había en esa iglesia? Había fornicarios, hermano. Había una persona que vivía con la mujer de su padre, imagínate. ¿Y vosotros cómo estaba la iglesia? Envanecidos, bien contentos porque tenían todos los dones del Espíritu, hablaban lenguas, ahí estaban bien contentos. Dice: ¿no deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? A ver, ¿qué tenía que hacer la iglesia, hermano? Expulsar a esa persona, hermano. Ciertamente yo, dice Pablo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, ¿qué había hecho Pablo? He juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué pidió Pablo? El tal se ha entregado ¿a dónde, hermano? A Satanás, para destrucción de la ¿qué? A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Sabes por qué hay que aplicar la disciplina en la iglesia, hermano? Para que esa persona no se pierda. La disciplina de Dios no es para que te pierdas, es para que no seas condenado. La disciplina de Dios no es para, Él no te quiere llevar al infierno, Él te disciplina para que no seas condenado con el mundo. Si eres hijo de Dios y te disciplinan, ¿qué vas a hacer? Vas a aceptar la disciplina y vas a venir en arrepentimiento delante de Dios y de la iglesia. Y si no eres hijo de Dios, no lo vas a hacer. Ahorita lo vamos a ver, mira, dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura qué hace, hermano? ¿Qué va a pasar si empezamos a permitir tantito pecado en esta iglesia? ¿Qué va a pasar, hermano? Se va a contaminar toda la iglesia. Aquí no vamos a permitir que ningún varón golpee a su esposa. Si algún varón llega a golpear a su esposa y hablamos con él y no se arrepiente, lo vamos a expulsar. ¿Nadie dice amén?
Se me pone muy serio como si usted fuera de esos. Yo estoy hablando de otros, hermano. Yo estoy hablando de otros. Aquí no lo vamos a permitir. No vamos a permitir que ningún varón insulte a su esposa con groserías. Donde nos demos cuenta que un varón aquí ofende a su esposa con groserías, vamos a hablar con él. ¿Y qué tiene que hacer ese varón? Tiene que pedir perdón y corregir. ¿Sí me está quedando claro, hermano? Si aquí nos enteramos que alguno de ustedes sigue robando en su negocio, vamos a hablar ya con usted. Si alguno de aquí está en un negocio ilícito, vamos a hablar con usted. ¿Sí está quedando claro, hermano? ¿Quién nos da autoridad para hacer eso? Porque un poquito de levadura. Al rato me van a decir, ¿usted permite que quien haga eso? Pues yo también. No vamos a permitir nada. Ni usted puede permitir que su pastor ande mal. Si su pastor anda mal, ¿qué tiene que hacer usted? Venir y decirme, hermano, yo veo que usted está mal en esto. ¿Y qué tengo que hacer? Corregir. ¿Cuántos dicen amén? Aquí todos vamos a guardar la santidad de la iglesia, mi hermano. Es nuestro deber. ¿Qué hacían los corintios? ¿Lo hacían? No, estaban bien contentos, mi hermano. Luego dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva, ¿qué? Masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o los ladrones, o los idólatras, pues en tal caso os sería necesario, ¿qué, mi hermano? Salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. ¿Sí está fuerte la palabra? Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están, qué dice? Dentro, porque a los que están fuera, Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Sí nos da autoridad la Biblia, hermano? Ahora, si él se arrepiente, lo vamos a aceptar. Segunda de Corintios 2. Segunda de Corintios 2, 5, 11. Así que dile a que está a tu lado, ya estás advertido. No crea usted que me hace un favor a mí congregándose aquí, mi hermano, diciendo, va a tener una oveja menos. Eso no crea que me preocupa a mí. Segunda de Corintios 2, 5, ¿lo tiene? Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis ¿qué? Perdonarle y consolarle. Ya lo expliqué. Si llegamos a disciplinar a alguien y lo expulsamos y viene y pide perdón, ¿qué tenemos que hacerle? Perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada ¿qué? Tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, ¿qué dice Pablo? Yo también, porque también yo lo que he porque también yo lo que he perdonado. Así, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. ¿A cuánto les quedó claro, mi hermano? Entonces, Mateo 18, 21. Mateo 18, 21. Ya estoy cerrando, mi hermano. Alguien va a decir, ¿y cuántas veces, hermano? Porque ya ve que me robó la otra vez, ya me volvió a robar. Me dijo no sé qué, ya me volvió a ofender. ¿Cuántas veces, hermano? Mateo 18, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Cuántas veces vamos a perdonar a alguien que anda en pecado? Siempre, mi hermano. ¿Cuántas veces? Siempre. La iglesia está
para disciplinar, pero también para restaurar. Dile que está a tu lado, tienes chance. Tienes chance. No, la disciplina de Dios, hermano, dile, no es para condenación. Ya con esta cita cerramos. Mire, Hebreos 12:5. Que quede claro, mi hermano, la disciplina de Dios es para salvación, no es para que nos perdamos. Dios, mira, Dios prefiere quitarte la vida a que te pierdas. Fíjate, la disciplina de Dios puede llegar hasta quitarte la vida, pero no te vas a perder. ¿No te da gusto eso o te da miedo? Mira, Hebreos 12:5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo. Esto es para los hijos de Dios. Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, ¿qué hace Dios con el que ama? Lo disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces ¿qué son, hermano? Bastardos y no hijos. Fíjate si no aplicamos la disciplina. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero ¿para qué nos disciplina, hermano? Para lo que nos es provechoso, para que participemos ¿de qué, mi hermano? De su santidad. A ver, ¿para qué nos disciplina? Para que participemos de su santidad. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermano, dice la palabra que muchos que andan en pecado, si comen la cena del Señor indignamente, pueden caer muertos. ¿Cuántos lo han leído? ¿Y sabes por qué? Porque Dios no quiere que seamos condenados. Dios quiere que nos examinemos, nos juzguemos y nos arrepintamos. Vamos a orar. Te voy a pedir que te pongas de pie. Ponte de pie para que no estés guardando tus cosas. Inclina tu rostro. Inclina tu rostro en señal de humillación delante de Dios. Y te ruego, te suplico en el nombre de Jesucristo que no te engañes a ti mismo. Examinémonos, hermano. Examinémonos, la palabra lo manda. Examinaos si estás en la fe. Examínate cómo vives, hermano, invitado. Examínate cómo vivimos. Si realmente conocemos a Dios, conocemos su palabra, tenemos comunión con el Señor. Examinémonos. De nada sirve que te congregues cuando tú quieras. De nada te va a servir. De nada te sirve que vivas una santidad a medias. De nada te sirve. A los tibios los vomita el Señor. Él nos quiere bien fríos o bien calientes. De nada sirve que estés aparentando ser algo que no eres. De nada sirve. Hoy es el día de la salvación. No endurezcas tu corazón. El Espíritu Santo nos está hablando ya que dejemos nuestro pecado, que ya corrijamos nuestra vida, que ya nos entreguemos a Cristo como debe de ser. Una vida de disciplina, una vida de oración, de lectura, una vida de congregarnos como Dios manda. Aquí estamos, Señor. Aquí está tu iglesia, Padre. Yo he predicado tu palabra tal como está escrita, Señor. Y ruego que ninguno de los que están aquí se engañe, Señor. Tú conoces a tus ovejas y tus ovejas te conocen a ti, Señor. Padre Santo, danos sabiduría para que como iglesia sepamos usar la autoridad que tú nos has dado para atar y desatar, Señor, para disciplinar y para restaurar, Señor. Ayúdanos, Padre. Queremos ser una iglesia, mi Señor, que permanezca, que viva en santidad, en amor, en comunión. Dame sabiduría a mí, Padre, como pastor de esta iglesia, y dale sabiduría a mis hermanos, Señor, para que sepamos aplicar la disciplina, Padre, y no permitamos un poquito de levadura porque va a leudar toda la masa. Danos sabiduría, Padre,
Y aquellos que están viviendo en pecado, yo te ruego que tengas misericordia de ellos y que ellos vengan en un verdadero arrepentimiento. En el nombre de Jesús.